Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En nuestra vida cristiana, como creyentes, cuando ya tenemos experiencia, cuando ya hemos trasegado un largo camino en la vida de Cristo, o quizás cuando hemos llegado por primera vez y en el primer momento a esta vida de creyentes, nos nacen algunas preguntas. Lo sorprendente del proceso es que quizás hay personas que pasan los años asistiendo a la iglesia, compartiendo, hablando de la palabra, estudiando la palabra, y todavía no sabemos respondernos cosas muy sencillas que tienen que ver con la relación que nosotros debemos tener con el Señor. Y por eso he titulado la semilla de hoy: ¿qué pensar, qué decir, qué hacer para agradar al Señor? Estas son preguntas sencillas de nuestra cotidianidad, de nuestra vida normal, quizás de nuestra vida rutinaria. Pero nosotros debemos en cada paso de nuestros días saber qué pensar, qué decir y qué hacer para agradar al Señor. Nosotros lo debemos tener claro porque este es el camino que nosotros debemos recorrer para llegar a la meta de la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito. Y el principio del temor de Dios es agradar al Señor. Entonces, vamos a ver a través de la palabra qué cosas debemos hacer. Entonces, lo primero, ¿qué debemos pensar? Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, la palabra nos está diciendo que nuestros pensamientos deben estar enfocados a todas aquellas cosas en las que haya virtud. Por eso dice, si hay virtud alguna en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que percibimos. Entonces, dice la palabra que pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, que esas cosas son las que debemos pensar porque son las cosas de buen nombre. Entonces, la primera pregunta está respondida muy clara y muy definida en Filipenses 4:8. ¿En qué debemos pensar? Entonces, esta lista es de las cosas que nosotros tenemos que tener cotidianamente en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. No quizás pensar en todas las cosas que el mundo determina o presiona para que nosotros pensemos. La palabra nos está diciendo que enfoquemos nuestros pensamientos en todas estas cosas que tienen virtud. La segunda pregunta es: ¿qué hablar? ¿Qué decir? Entonces la palabra del Señor nos dice en Salmos 119, versículo 11 y 12. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? ¿En qué debemos enfocar nuestras conversaciones de manera permanente, de manera estable, de manera regular en nuestra vida? Las conversaciones de un cristiano deben ser sobre la palabra. Las conversaciones de un cristiano deben ser sobre las leyes, las normas, los preceptos, o como dice la palabra, de los dichos del Señor, con el propósito de que, conociéndolos perfectamente, hablando de ellos permanentemente, entonces no pequemos contra el Señor. Entonces, el escritor de Salmo le dice al Señor: enséñame tus estatutos. Entonces nosotros debemos tener una disposición de enseñables para que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, y sea de lo que nosotros hablamos. Entonces ya sabemos qué es lo que debemos pensar. La palabra también nos dice en qué debemos usar nuestras palabras, en la palabra del Señor, en la sabiduría de la Biblia, en eso que la palabra dice, tus dichos, para guardarlos, para no pecar contra ti. La pregunta
tercera sería ¿qué hacer? ¿Qué hacer para agradar al Señor? Y la respuesta también es definitivamente clara. Deuteronomio capítulo 6 versículo 24. Y nos mandó Jehová, ojo, es una orden, que cumplamos todos los estatutos y que tengamos a Jehová nuestro Dios, y temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. La palabra nos está respondiendo a esa pregunta de manera categórica, de manera clara. Lo primero que debemos hacer es temer al Señor, temer a nuestro Dios. Y en ese proceso de temor, de reverencia, de respeto, entonces cumplir con los estatutos, las normas, los decretos que el Señor ha establecido. Y nos da promesa, nos dice, y nos irá bien todos los días, y conservaremos la vida como hasta hoy. Si algo estamos preocupados en este tiempo, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, es el hasta cuándo podemos conservar nuestra vida. Pero la palabra nos está diciendo, cumplan los estatutos, los decretos, las normas, teman al Señor, y el Señor nos permitirá que nos vaya bien, y adicionalmente que conservemos nuestra vida como hasta hoy. Otra pregunta que nos debemos responder es, ¿cómo hacerlo? Hemos hasta aquí escuchado a través de la palabra qué pensar, qué decir, qué hacer. Ahora vamos a respondernos a la pregunta de cómo hacer eso que el Señor determina que hagamos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, absolutamente todo, es para la gloria de Dios. ¿Esto qué significa? Primero, que si hacemos algo, tenemos que reconocer que es Dios quien nos lo permite hacer. Que alcanzamos una victoria, una realización o un triunfo, debemos dar gloria, gracias al Señor porque Él nos lo permite. Que si tenemos los medios, los recursos, es porque Él nos permite su administración para que la usufructuemos y obtengamos beneficios. Que absolutamente todo, que si tenemos una idea, es porque el Espíritu Santo de Dios la puso en nuestro pensar. Que si hay un sentimiento, una emoción de hacer algo así en beneficio de una persona, es porque el Señor lo está poniendo. Tenemos que entender que todo, absolutamente todo, está dispuesto, establecido y definido por el Señor. Por eso le tenemos que dar el reconocimiento, la gloria y la honra al Señor. La palabra también me enseña ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué ganamos cuando hacemos estas cosas? Dice la palabra en 1 de Juan, versículo 3, 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, la palabra me está diciendo, cuando ya sabemos qué pensar, qué decir, qué hacer, cómo hacerlo, ganamos el derecho de poderle pedir al Señor, porque nosotros hacemos las cosas que le agradan a Él y Él nos las va a dar. Entonces, esto es el derecho que ganamos por hacer las cosas bien. Pero también el Señor nos dice a dónde llegamos o qué alcanzamos con nuestra obediencia y hacer las cosas como le agradan al Señor. Juan capítulo 15 versículo 11. Estas cosas os he hablado, está hablando Cristo Jesús y justamente está hablando en los versículos anteriores de obedecer los mandamientos del Señor. Y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nosotros queremos ser felices, nosotros queremos estar contentos, nosotros queremos vivir en alegría porque de hecho para eso fuimos diseñados. Pero la palabra a través de la misma voz de Jesucristo nos dice, obedezcan los mandamientos y el gozo, la alegría de estar conmigo estará con ustedes. Pero adicionalmente,
eso que ustedes desean, eso que ustedes esperan, eso que usted ve como su realización, será cumplido. Entonces la palabra nos está diciendo que sabiendo pensar, sabiendo decir, sabiendo hacer, sabiendo cómo hacerlo, ganamos un derecho, pero además llegamos a donde nosotros mismos queremos llegar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.